Bueno, pues después de unas, no sé si merecidas, pero desde luego necesarias y créeme que muy disfrutadas vacaciones de Navidad, toca el primer capítulo de Kaizen en 2020. Espero que este sea un buen año para ti. Y también que sigas aguantando mis fricadas. Así que he pensado que vamos a empezar el año poniendo el pabellón de rareza bastante alto y así cualquier cosa que te cuente después te va a parecer más o menos normal. El caso es que he dedicado varios capítulos en esta segunda temporada a la toma de decisiones, y siempre lo he hecho desde un punto de vista analítico o numérico, casi siempre con técnicas o ideas que venían de la economía o de las matemáticas. Y estoy seguro de que para más de uno esto seguramente fuera un pequeño suplicio. Pero hoy toca algo diferente. Hoy te voy a hablar de Cristóbal Colón, de anabolizantes y de unos cuantos papas, que yo creo que es una de las mezclas más extrañas que me han salido hasta ahora, y todo para contarte una herramienta con la que enfrentarte o con la que la sociedad se ha enfrentado tradicionalmente a problemas morales. Vamos a por ello. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Si me hubieras preguntado hace, no sé, un año, te habría dicho que tenía la misma probabilidad de grabar un podcast hablando de los jesuitas que de ordenarme sacerdote yo mismo. Y sin embargo, aquí estamos. Los caminos del saber son inescrutables. Vaya por delante que yo no soy creyente, no lo he sido nunca. Al menos no recuerdo serlo. Y aunque me crié con una educación más o menos católica, lo cierto es que mi relación con la Iglesia ha sido bastante tangencial. Aún así, soy consciente de que la religión juega un papel fundamental en la vida de muchos, así que quiero hacer este capítulo con el mayor respeto posible. Y dirás, con razón, que si no soy creyente y tengo tan poca relación con la Iglesia, que qué narices hago grabando un capítulo sobre casuística jesuítica. Pues lo cierto es que este capítulo es el resultado de varios factores. Este capítulo nace de una reflexión, y es que mientras este pasado verano le daba vueltas a cómo me gustaría hacer una serie de capítulos sobre la toma de decisiones, me di cuenta de que por más que a mí me gustaría, no todas las decisiones son estrictamente analíticas, obviamente. No todas pueden ponderarse o decidirse según probabilidades. Hay problemas y situaciones que son poco cuantificables y en las que nos tenemos que apoyar muchas veces en otras ramas del conocimiento. Y andaba yo en estas reflexiones cuando coincidió con que Malcolm Gladwell le dedicó justo unos capítulos a la casuística jesuítica en su podcast Revisionist History. De hecho, mucho de lo que te voy a contar hoy proviene de ahí y te animo a escuchar sus capítulos. Y me pareció un complemento maravilloso a los temas que ya tenía pensado tratar. Además, independientemente de que yo crea o no, las religiones han tenido un rol fundamental en el mundo durante milenios, y durante mucho tiempo fueron las instituciones que más conocimiento aglutinaban. De hecho, muchos de los grandes pensadores de la humanidad fueron religiosos. Es más, las religiones fueron la maquinaria intelectual que sirvió para ordenar las sociedades, así que seguro que hay mucho que podemos aprender de ellas. Y por todo esto es por lo que vamos a hablar hoy de un tema con un nombre tan raro. Pero empecemos por el principio. Vámonos a 1534. Es muy difícil comprender lo que significó el siglo XVI para la humanidad, pero en cierta medida fue tan grande como la llegada del hombre a la Luna, o mejor, como si hubiéramos descubierto vida en la Luna, y oro, y chocolate, y muchas otras cosas que no sabíamos ni que existían. Porque el siglo XVI fue el siglo de los conquistadores, Colón, Magallanes, Hernán Cortés. Para los europeos el mundo se nos hizo más grande de golpe. Explorábamos el oeste y también nos abríamos hacia el este. Y los jesuitas acompañaban a los exploradores en todas esas misiones, como una especie de diplomáticos enviados por el Papa. Y claro, no es lo mismo hablar de religión cuando estás aislado en un convento de clausura que enfrentarte a situaciones que nadie ha vivido en lugares que nadie ha pisado y a decenas de miles de kilómetros del Vaticano. Eso te obliga a pensar de un modo diferente, a ser más pragmático. Entre otras cosas porque a veces te juegas la vida, así que de pronto, como diría Taleb, tenían skin in the game. La Compañía de Jesús, que es la orden religiosa a la que pertenecen los jesuitas, tiene origen español. Fue fundada por Ignacio de Loyola, que era un noble vasco, y pronto se convirtió en una de las ramas más avanzadas del pensamiento católico. Y lo hizo, entre otros motivos, porque sus integrantes se vieron envueltos en problemas nuevos.
No existían por entonces leyes internacionales, cada país tenía las suyas. Y de golpe estos religiosos se encuentran no solo con tierras nuevas, pero también con que hay gente que vive en ellas. Y claro, empiezan a surgir preguntas. ¿Qué derechos tienen estas personas? ¿Qué jurisdicción se aplica? ¿Qué está bien y qué está mal? Es un cambio de paradigma en toda regla, y los jesuitas llegaron muy pronto a una conclusión fundamental. Ante problemas que son realmente nuevos, no puedes aplicar principios basados en problemas antiguos, porque muchos de nuestros principios morales o éticos o incluso legales se basan en experiencias anteriores. Pero, ¿qué pasa cuando entras en terrenos desconocidos? Pues entonces llegaron a la conclusión de que lo que tienes que hacer es analizar cada caso de manera individual. Así nació la casuística jesuítica. Empecemos con un ejemplo. Precisamente en el siglo XVI la Iglesia tenía una prohibición absoluta de la usura, es decir, se consideraba inmoral cobrar intereses por un préstamo. Y cuando esa prohibición nació tenía mucho sentido. En los siglos anteriores quienes prestaban eran nobles acaudalados y lo hacían a granjeros pobres que estaban prácticamente explotados. Así que declarar los intereses inmorales era una forma de evitar posibles abusos. Bien. Pero en los siglos XVI y XVII el mundo empieza a cambiar muy rápido. Se empiezan a crear grandes rutas por las que los comerciantes envían, muchas veces en peligrosas travesías a través del océano, bienes realmente valiosos. Té, azúcar, pieles y claro, querían asegurar sus mercancías. Y entonces es cuando se lía la cosa. Porque, vamos a ver, ¿son los intereses de asegurar esas mercancías usura? ¿Deberían permitirse? Fue un enorme debate dentro de la Iglesia y generó una gran controversia. Muchos, de hecho, consideraban que era efectivamente usura y que no debía permitirse. Los jesuitas, sin embargo, siguieron su método. Empezaron por lo que llamaban un caso paradigmático, un caso estándar, vamos. Algo en lo que todos estemos ya de acuerdo. Por ejemplo, que la usura es mala y no debe aceptarse. Y si los intereses del seguro son como la usura, no deben aceptarse. Vale. Pero, ¿hay otro caso paradigmático que podamos usar para este problema? Pues resulta que sí. El capitán del barco. En el fondo es una especie de seguro. Le pagas para que el barco viaje de manera segura de un punto a otro. Y todos entendemos que el capitán es algo bueno y que debe aceptarse. Entonces surge la pregunta: ¿a qué se parecen más los intereses del seguro? ¿A la usura o al capitán del barco? Es decir, la casuística establece una taxonomía, una categorización de casos, y analiza cada nuevo caso individual para ver a cuál de los casos estándar se parece más. Y con cada caso nuevo, obviamente, se enriquece la taxonomía. Y así es como se decidió que los intereses de los seguros para esas mercancías eran morales, porque se parecían más a un capitán que a la usura. Esta idea en realidad no la tuvieron los jesuitas, seguramente había existido desde siempre. De hecho, 3 siglos antes, Tomás de Aquino ya decía que los principios generales sirven en general, pero que el principio tanto más falla cuanto más se desciende a lo particular. Incluso nos podemos ir mucho más lejos. La casuística ya existía en tiempos de Aristóteles. Si cuando digo yo que los griegos ya sabían todo, bueno. Pero bueno, el caso, nunca mejor dicho, es que los jesuitas elevaron la casuística a un nivel fundamental gracias a la influencia política y religiosa que consiguieron como orden. Muy bien, todo esto está muy bien. Pero, ¿y este rollo para qué sirve? Hay una cosa que me encanta de los capítulos que Gladwell dedica al tema, y es que utiliza la casuística para analizar problemas más o menos contemporáneos. Como te decía, él le dedica 3 capítulos y en cada uno de ellos desgrana situaciones que fueron muy controvertidas en su momento. No te voy a contar la respuesta de cada capítulo porque creo de verdad que merece la pena escucharlos, pero sí el planteamiento. Empieza hablando de dopaje en el deporte y cuenta el caso de Andy Pettitte, un jugador de béisbol que en los años 70 protagonizó uno de los grandes escándalos deportivos de la historia. Se vio forzado a salir a los medios y confesar que había estado utilizando anabolizantes. El tío se disculpó así. I want to apologize to the New York Yankees and to the Houston Astros organizations and to their fans and to all my teammates and to all of baseball fans for the embarrassment I have caused them. Si te fijas, no se disculpó por haberlos usado, sino por haber avergonzado a los fans y a la liga. Y es que él negaba haberlos usado para mejorar su rendimiento, sino que lo hizo simplemente para recuperarse de una lesión. Y aquí es donde entra la casuística. Todos estamos de acuerdo en que usar anabolizantes para mejorar tu rendimiento es malo, y hay muchos casos anteriores de gente que lo ha hecho y que hemos condenado por ello. Pero también estamos de acuerdo en que si te has roto un tendón y un cirujano te opera y te injerta, por ejemplo, un tendón de otra parte del cuerpo para que puedas seguir jugando como si nada, no hay nada necesariamente malo en ello.
o si te ponen clavos para recuperarte de la fractura de un hueso. Entonces, ¿qué pasa con los anabolizantes si los usas para recuperarte de una lesión? ¿Son buenos o son malos? En el segundo capítulo, Gladwell habla del Dr. Rock, que aunque parezca el nombre de un festival de música, era un médico de verdad. Fue, de hecho, el impulsor de la píldora y el ginecólogo más famoso de Estados Unidos, toda una estrella en los años 50. Pero Rock también era un devoto creyente y practicante católico, y esto le generó un enorme dilema. Porque en 1930 Pío XI había emitido una encíclica que decía que cualquier uso del matrimonio ejercido de una forma en la que deliberadamente se frustre su poder natural para generar vida era una ofensa a la ley de Dios y de la naturaleza, y que quienes lo hicieran serían marcados con la culpa de un pecado grave. Vamos, que nada de ñiqui ñiqui sino para hacer bebés. Así que Rock tenía que elegir, o renunciaba a su religión o renunciaba a su invento. Claro, pero él no era de esos. Él decidió intentar convencer a la Iglesia, a los jesuitas. Dijo que había una serie de casos estándar en los que la Iglesia se había pronunciado, por ejemplo, los preservativos o el diafragma. Es a esos métodos a los que Pío XI se refería cuando emitió su encíclica. Pero por otro lado, había otro método, lo que los americanos llamaban the rhythm o el ritmo. Es decir, prevenir el embarazo evitando tener sexo en los días fértiles. Y es que resulta que en un ejercicio de contorsionismo moral bastante interesante, otro Pío XII, había dado su bendición a ese método en Italia en los años 50 y frente a un montón de mujeres que vivían en la más absoluta pobreza tras la guerra. Lo había hecho porque, como decíamos antes, no es lo mismo plantearnos dilemas morales abstractos que enfrentarnos a la realidad. Y que conste que me ha costado un montón no hacer un chiste con Pío que yo no he sido. Pero bueno, sigamos. Así que de nuevo llega la taxonomía. ¿A qué se parecía más la píldora? ¿A los preservativos o al ritmo? El último capítulo es especialmente duro, y no voy a entrar en mucho detalle porque no quiero desvelar demasiado, pero el dilema moral que se nos presenta es terrible y muy oportuno en Estados Unidos. ¿Cuándo está justificado abrir fuego contra un sospechoso que crees armado? ¿Tienes que esperar a que te apunte él, a que dispare él primero? Esa es una decisión que espero no tener que tomar nunca. Con estos ejemplos espero que quede claro cuál era mi objetivo de hoy, que no es tanto que la casuística sea la respuesta siempre, probablemente no lo sea, vamos, seguro. Y además es manipulable. De hecho, esa es una de las principales críticas que siempre ha habido de esta forma de razonar. Como sirve para dejar los principios de lado, a veces apoyada por falacias lógicas, de las que te hablé en otro capítulo, se puede utilizar para justificar conclusiones muy poco justificables. Así que es una herramienta más, como muchas de las que intento descubrir en Kaizen, y luego ya que cada uno de nosotros la emplee como mejor sepa. Pero es que ese era precisamente el objetivo, aportar una herramienta más, y sobre todo abarcar un tipo de problemas diferentes para los que las herramientas que habíamos visto hasta ahora simplemente no sirven. Hasta aquí el capítulo de hoy. En parte ha sido diferente a los temas que suelo tratar, pero espero que te haya gustado. Si es así, no dudes en recomendarlo en tu plataforma de podcast preferida o mejor aún a tus amigos y así me ayudarás a que siga creciendo. Te recuerdo que tienes todos los capítulos de Kaizen en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y que desde esa misma web o a través de mi Twitter, @jaime_rdes, puedes hacerme llegar tus ideas, comentarios, sugerencias, vamos, cualquier cosa que quieras contarme. Yo encantado de escuchar. Y nada más por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.